Elena y el día de hoy vamos a hablar de cómo leer en inglés. Constantemente recibo muchos mensajes de que hable más sobre cómo aprendí inglés y ya he hecho videos sobre eso. Creo que he hablado de cómo en general aprendí el idioma, pero en ese video mencioné que una de las cosas que más me ayudó fue leer en inglés, ver series en inglés, ver películas en inglés y todas esas cosas como cotidianas que haría una persona nativa del inglés. Cuando he llegado a comentar eso de que yo mucho de lo que me ha ayudado con mi vocabulario es justamente leer en este idioma, muchas personas me dicen, oye, pero ¿cómo lees en inglés? Porque yo no tengo idea. Entonces hoy decidí hacer ese video y justamente para este tipo de video, para este tema, me pareció muy congruente hacer una colaboración con Cambly. Para los que no saben qué es Cambly, es un curso que te ayuda a mejorar tu fluidez y tu seguridad contigo mismo a la hora de hablar el idioma. Ellos me dieron el chance de probarlo para que yo pudiera ver cómo era exactamente esta aplicación y la verdad me gustó bastante porque pienso que no importa cuánto sepas de un idioma, no importa si lo sabes al 100%, lo más difícil siempre va a ser hablarlo y mucho tiene que ver como con bloqueos que tienes en la cabeza y porque no estás acostumbrado a hacerlo. Entonces no importa qué tan bueno te hayas vuelto en el inglés, si no te atreves a hablarlo con un nativo, nunca vas a poder usarlo en viajes, no vas a poder expresarte en voz alta con el idioma, o sea, por más que leas y por más que escribas, nunca va a ser lo mismo que hablarlo. Pues vamos a buscar un tutor en Cambly para que vean lo que les estoy tratando de decir. ¿Quién se ve como que quisiera participar con nosotros? Aquí pueden ver las caras de los tutores, pero también pueden ver como que el rating y pueden ver a qué se dedican. Quiero ver si hay alguien que haya estudiado letras. Ok, en teoría ya va a iniciar mi videollamada. Hi, how are you? So you make videos on learning English? I make like videos about college in general, but I was an English major. So a lot of people ask me like, how did you learn English? Because all the classes are in English. I learned by watching TV and reading books. So That's the best way. yes, I think talking is the hardest part of learning a language. I know, I experienced the same with Spanish for sure. The best way to learn languages is always listening. I always recommend my students like watching TV, watching movies, but also reading the subtitle. What are your like top 5 tips for people who are learning English? I would say in the beginning, grammar is it's good to get a foundation, a little bit of a foundation as a structure, but don't focus so much on grammar. Much more important is listening and speaking. Listen, listen, listen. I think I don't know about grammar a lot. Like when I went to school for that, so I should. But I think I don't. When I got to college and it was like, you have to learn English, they told me better than someone in the USA would because they don't care a lot about that grammar rules. And I was like, I learned by watching Grey's Anatomy, so I can tell you about medicine stuff. I don't know about the rules. Even if you don't know about the rules, we're having a conversation, and that's the point of learning a language, is to connect with people from different Yes. cultures. Ay, se me cortó la llamada. Es que saben que yo le dije, ay, esta lección no va a ser para estudiar, porfa, ayúdame para el video. Pero es, no sé, o sea, como que siento que lo que está bien padre de Cambly es que es como que estás platicando con tu amix. Entonces, pues nos pusimos a hablar de muchas cosas y se acabó la lección y pues ella no se puede volver a conectar porque pues solo son 30 minutos y ella tiene más alumnos. Creo que eso está muy muy padre porque yo pensé que me iba a sentir muy nerviosa, o sea, la verdad no suelo hablar en inglés y pues no sé, o sea, sentí que no iba a poder hablar de los nervios, pero el hecho de que estás como en videollamada con alguien súper chill, pues no sé, te hace sentir así como que no te va a juzgar, como que es tu amiga que no te va a juzgar. Por cierto, si esto ya les interesó y dijeron, ¿saben qué? Yo quiero probar Cambly, me dieron un código de descuento para ustedes que es L Silva YouTube. Con este ustedes van a tener una clase de inglés totalmente gratis, amigos, para que lo prueben y pues sean muy felices. Ahora sí, ya vieron qué es Cambly, cómo funciona y pues vamos a comenzar con el video. Mi primer tip sería que empieces con poco. Si el primer libro que vas a tratar de leer en inglés va a ser El Señor de los Anillos, ¿cómo te explico que te vas a frustrar en el intento y vas a terminar no haciéndolo, ¿sabes? O sea, vas a terminar dejando tu meta por completo porque te pusiste un reto muy difícil para hacer el reto inicial. Entonces creo que ese primer libro con lo que lo vayas a intentar, ese primer cómic, ese primer revista, lo que sea,
debe de pensarse cuidadosamente, debes de calcularlo fríamente. Creo que deben de ser libros sencillos y cortos, libros que sepas que no te va a costar tanto trabajo leerlos y no importa en qué idioma están. Y por eso les quiero dar ejemplos como de lo que sí debes leer y lo que no debes leer. Ejemplos de libros que sí debes leer. Libros de mini historias o mini cuentos como tipo este que tengo yo de Edgar Allan Poe, que son como sus mini cuentos de terror ahí, de miedo. Estos libros son buenos porque la historia es concisa, probablemente de 3 a 5 páginas hay un principio y un fin. Entonces lo puedes releer y releer hasta entender y además no va a estar tan complicado porque justamente el punto es que es una mini historia y que debe ser fácil de digerir. Libros hechos para niños, por ejemplo, les he recomendado mucho leer en inglés Percy Jackson, la serie, la saga, como le quieran decir, de Percy Jackson. Ahorita me voy a medio contradecir con los libros que no, pero ahorita les explico por qué es diferente este libro, cuando les diga por qué suena a que me voy a contradecir. Esta serie de libros trata de mitología griega, pero está súper simplificada como para que los niños lo puedan entender y está hecho de una manera muy divertida, muy chistosa. Los personajes son también niños y el vocabulario no es tan extenso ni tan complicado, aunque es una serie de varios libros, son libros delgados, son libros pequeños y si de plano sientes que no estás entendiendo nada, puedes ver la película mientras lo lees para que sientas que estás más o menos entendiendo y también para darle sentido a lo que estás leyendo. También puedes elegir un libro que hayas leído varias veces en español, eso es algo que recomiendo mucho porque como ya sabes la historia y como hay hasta escenas que tienes en tu cabeza, aunque no estés realmente entendiendo en un principio cada palabra, entiendes el contexto y ese contexto lo vas a asociar a estas nuevas palabras que estás aprendiendo. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo alemán, lo que hice fue ver películas de Disney en alemán, ver The Grey's Anatomy en alemán, porque son cosas que he visto tantas veces que rara vez me voy a perder, entienda o no el idioma. Y entonces aquí mi punto es que estás aprendiendo el inglés como un bebé lo aprendería. Un bebé escucha lo que hay a su alrededor, un bebé ve imágenes con textos abajo, un bebé ve caricaturas y eso hace que en su cabecita empiece a haber relación entre palabras e imágenes. Entonces creo que la inmersión, hacer la manera natural en la que los humanos aprendemos idiomas, es la mejor manera de aprender un segundo o tercer idioma. También creo que son muy buenos los libros contemporáneos para adultos jóvenes. Son cortos, son sencillos. Para los que no sepan qué es un libro contemporáneo, básicamente pues no son fantasía, no son distopías, no son nada ahí extraño, son libros sobre vidas normales, cotidianas, justamente por eso son contemporáneos. Y les digo para adultos jóvenes, para que no sean como novelas adultas que llegan a ser más complicadas y llegan a involucrar cosas más complejas. Por lo general, creo que son muy buenos porque por lo general son lo que les llaman standalones, o sea, son libros que solo ese libro existe, no hay de que tiene 5 libros más. Sí hay trilogías de novelas contemporáneas porque como les explico que las trilogías venden, ¿no? Pero es muy raro que un libro contemporáneo vaya a tener continuación y si la tiene también va a ser algo muy corto y no muy complejo. Por último, y creo que es lo primero que deberían intentar hacer, algo que puede funcionar son los cómics o novelas gráficas porque son más imagen que texto y aunque no entiendas el texto, de nuevo, contexto. La imagen te da contexto. Y igual al ser corto puedes una y otra vez revisar las páginas hasta entender qué es lo que te está diciendo cada frase. Ahora, ¿qué libros no debes leer para aprender inglés? Libros muy grandes, no creo que te lo tenga que explicar, va a ser muy complicado y por lo general si es un libro grande quiere decir que tiene mucha descripción, que tiene muchos adjetivos, muchos conceptos que probablemente no conoces o que no estás familiarizado con ellos. Libros para adultos, por ejemplo, porque los libros para adultos van a tener un lenguaje que está dirigido a no solo nativos, sino nativos que llevan mucho tiempo en esta tierra y que están acostumbrados a manejar un lenguaje más complejo y más maduro, por así decirlo. Tú ahorita estás en el nivel de un niño. Entonces las novelas para adultos no son cosas que yo recomendaría. Y por último, algo con lo que la gente se confunde mucho y es un error que cometen y que yo he cometido. Yo no recomiendo libros que tengan su propio mundo y su propio vocabulario, o sea, como Maze Runner, como The Mortal Instruments, como la trilogía de Hunger Games. Y ahí es cuando les dije que podía sonar un poco como que me estaba contradiciendo cuando les recomendé Percy Jackson, pero es que Percy Jackson es para niños y Percy Jackson tiene un vocabulario con lo que ustedes sí están familiarizados porque habla de Grecia, de los griegos, de los dioses del Olimpo. No creo que a nadie le cueste entender que Athena es Atenea o que
Zeus se escribe Zeus, ¿saben? O sea, igual y no sabes cómo se pronuncia, pero sabes que Zeus es Zeus, sabes que Poseidón es Poseidón. Aunque ellos lo vayan a pronunciar de una manera diferente, tú al leerlo vas a saber de qué están hablando. Entonces, por eso es algo que yo separo y digo que sí. En cambio, Hunger Games, por ejemplo. Hunger Games es un libro no para niños, es un libro para adultos jóvenes. Entonces, a pesar de que también es un poco un mundo de fantasía, como lo sería Percy Jackson, pues ya tiene un vocabulario mucho más elaborado y sobre todo tiene un vocabulario que es muy, muy específico, porque les digo, Percy Jackson sí tiene su propio vocabulario, pero de algo que has escuchado desde que tienes 3 años. Nos han hablado los griegos desde el kinder. Nadie nos ha hablado de la cornucopia que había en el campo de pelea de Hunger Games, ni nos han hablado del Capitolio, ni nos han hablado de los artefactos extraños que se usan en Hunger Games. Entonces, por eso llega a ser complicado. Yo el primer libro que traté de leer en inglés fue Maze Runner, y por eso lo pongo de ejemplo. Y la verdad es que me terminé rindiendo porque yo pensaba que eran palabras que yo no entendía y de repente sí hacían muy complicado el leerlo. Entonces de pronto yo trataba justamente de buscar esas palabras en el diccionario porque estaba muy desesperada y no las encontraba y no entendía por qué. Pues no, obviamente no las iba a encontrar en el diccionario porque no existen esas palabras. Eran palabras inventadas por el autor. Mi siguiente tip es que dejes el diccionario. Yo sé que esto suena muy raro y que en muchos lados les van a decir de que ten el diccionario cerca cuando estés aprendiendo a leer, porque pues, o sea, sí tiene un poco de lógica, pero escuchen. Está bien que si estás viendo mucho una palabra y por más que la lees y la lees no entiendes qué significa y te da curiosidad, vayas y la busques. Lo que no está bien es que trates de buscar palabra por palabra en un texto para poder, según tú, entenderlo o aprender a leer. De hecho, creo que leer ya bien en inglés tiene que suceder cuando ya hayas usado otros métodos de aprendizaje del idioma. Porque si no sabes nada de un idioma y neta tratas de aprenderlo, o sea, empiezas tratando de aprenderlo y si empiezas a aprenderlo leyendo y en serio, como les digo, tratas de estar palabra por palabra a ver si así entiendes cómo funciona el idioma, no lo vas a lograr, te vas a frustrar. Entonces sí, yo creo que leer debe venir después de otros métodos. Leer debe venir cuando ya más o menos conoces la lengua. Quiero creer que sí son, sobre todo en México, o casi cualquier país hispanohablante. O sea, por ejemplo, estoy asumiendo que en México, en muchas escuelas, se lleva inglés desde que eres pequeño. Entonces estoy partiendo de la idea de que ustedes tienen al menos un inglés básico. Pero en caso de que nunca en su vida hubieran llevado inglés, creo que leer no es el primer método de aprendizaje. Entonces por eso les digo, o me siento segura diciéndoles, deja el diccionario de lado. Porque como les mencionaba en el punto anterior, si quieres leer como un nativo, tienes que aprender a leer como un nativo. O sea, tienes que empezar a leer con lo que ya sabes, con las pocas palabras que ya sabes. Y las que no, poco a poco las vas a conocer de nuevo. Ya dije mucho esta palabra en el video, pero es necesaria por el contexto. Es la mejor manera de aprender. No te va a frustrar tanto, no va a cansarte tanto. Y ahí sí, les digo, si todavía con el contexto y con diferentes contextos no llegas a entender una palabra, entonces sí se busca en el diccionario, no necesariamente la primera vez que la ves. Mi siguiente consejo es que seas constante. Al principio va a ser cansado, de hecho sientes como ese cansancio mental, tipo como cuando estás haciendo algo de matemáticas. Entonces el chiste es que al principio te comprometas con poco, pero que te comprometas. Yo te sugeriría, por ejemplo, que al principio te propongas leer 5 a 10 páginas al día, pero que sea serio. O sea, por ejemplo, yo siempre les digo que lleven una agenda y que en esa agenda pongan como las cosas que van a hacer ese día. Entonces que en ese día pusieran mis 5 páginas, leer mis 10 páginas, como ustedes lo quieran anotar, y que lo puedan cumplir todos los días, que sea lo suficientemente extenso ese periodo de lectura como para que sientan que hicieron algo, pero que no sea demasiado largo para que sea difícil de cumplir todos los días. Si haces esto por un mes sin falta, te juro que para el siguiente mes vas a poder leer 15 a 20 páginas al día sin problemas y muy pronto vas a poder leer un capítulo entero. Mi siguiente consejo es mezcla. Uno de los problemas con los que me topé aprendiendo inglés de esta manera es que sí amplié muchísimo mi vocabulario, pero a veces yo asumía cómo era la pronunciación de esa palabra, o sea, como que trataba de adivinar cómo se pronunciaría y muchas veces asumía mal. Entonces no fue hasta que hice esto que les conté alguna vez que hice de empezar a ver series en inglés sin subtítulos que me empezó como a hacer clic en el cerebro. De repente escuchaba una palabra y yo decía, significa lo mismo que...
es que es la misma palabra, nada más que yo no la sabía pronunciar. Aunque déjenme les digo que ahora pienso que me salté un paso y que tal vez me hubiera tomado menos tiempo si yo hubiera empezado a ver series en inglés con subtítulos en inglés, porque creo que entonces hubiera sido mucho más rápido reconocer esas palabras que ya estaba yo reconociendo, digamos, en los libros. Y verlas en la pantalla y decir, ok, suena así, porque sí, a veces me pasaba que había pasado un mes y yo pensaba que eran dos palabras diferentes, porque a veces una palabra, a veces el inglés no tiene sentido, en serio, o sea, en cuanto a pronunciación, como que siento que, aunque el español me parece un idioma más difícil de aprender, o sea, si yo fuera extranjera, siento que nunca podría aprender español, aunque creo que es más difícil en cuanto a conjugación y entre cuántas maneras hay de decir cada cosa. Creo que el español lo que tiene de bueno es que es lógica su pronunciación, en cambio hay otros idiomas en las que no es nada lógica la pronunciación. Siento que el italiano también es bastante lógico, pero por ejemplo el alemán y el inglés, a veces tú lees algo y dices, what? ¿Por qué se pronunciaría así? O sea, es como, no sé, la palabra business, nunca he entendido por qué business se escribe así. Y hay muchas palabras así en inglés que la lógica no te va a bastar para entender cómo se pronuncian, entonces te puede ayudar muchísimo otros métodos, como puede ser ver la tele, como puede ser escuchar música en inglés y, o sea, tu música favorita realmente, aunque digas, ya escucho música en inglés, tal vez no le pones la suficiente atención. No es lo mismo ponerle atención como para entender el idioma y entender exactamente lo que se está diciendo, a solo disfrutar los acordes y la voz de la persona. Y bueno, aparte de eso, pues sí, o sea, justamente por eso estoy haciendo la colaboración con Cambly. Creo que sería bueno que ustedes traten de hacer esa mezcla. O sea, si ustedes ya tuvieran, por ejemplo, si contratan este programa de Cambly, entonces están teniendo sesiones con los tutores y aparte están viendo series y aparte escuchan música en inglés y además leen, entonces sí, la lectura no va a ser algo tan infernal, ¿no? O sea, no va a ser algo tan difícil porque lo están integrando con otros métodos de aprendizaje del idioma. Mi siguiente tip es lee en voz alta. Cuando lees en voz alta te detienes más en cada oración porque estás tratando de leerlo claro y conciso. O sea, es como, no importa que nadie te esté viendo, siempre tratas de, así como si estuvieras en clase, de que suene bien. O sea, no vas a leer así, como cuando lees haces eso, o sea, como que solo escaneas las palabras y así como, vas a tratar de decir así como de, no, entonces iba este osito y caminaba. O sea, como que analizas más, les digo, cada oración, cada palabra, y te detienes más a pensar si realmente estás entendiendo lo que lees. O sea, cuando lees en voz alta es cuando dices, no, espérate, déjame regreso, eso no sonó bien, eso no tuvo sentido. Además, conectar eso que estás leyendo con cómo lo estás tratando de pronunciar y cómo lo estás escuchando hace que el entendimiento sea más completo. Vas a practicar, les digo, o sea, tu lengua, tu boca se va a acostumbrar a hablar el inglés, porque chistosamente tú pensarías que hablas igual todos los idiomas y no. ¿Alguna vez te has preguntado por qué suena diferente tu voz en diferentes idiomas? Es porque vienen de diferentes partes del cuerpo. O sea, por ejemplo, ¿por qué creen que hay idiomas que se les dicen guturales? O sea, como el alemán o el francés, porque vienen de acá, ¿no? O sea, tienes que sacarlo de acá. Yo el inglés creo que lo hablo mucho más agudo. Sí, creo que lo hablo más agudo porque siento que lo hablo más acá, lo hablo más como con mi voz nasal, muy extraño. Y algo que me dijo alguien una vez es que si me había fijado que en el español gesticulamos mucho, movemos mucho la boca, y que en el inglés no se abre tanto la boca, no se juega tanto con la lengua, y que por eso suenas tan diferente. Y yo, desde que esa persona me lo dijo, y es una persona que vivió muchos años en Estados Unidos, dije, oye, esto claro que es cierto, y por eso mi voz suena muy diferente a como suena en español. Entonces también es eso, acostumbrarte de paso. O sea, estás aprendiendo a leer, pero también estás acostumbrando a tu boca a hablar el idioma y a cómo realmente estarías gesticulando cada oración en la vida real. Mi siguiente tip sería que no le tengas miedo a releer. Yo soy una persona que no le gusta releer. Chistosamente me gusta rever series, me encanta volver a ver series. No me gusta releer por alguna razón. Tampoco me gusta volver a ver películas. Creo que solo las series me gusta volver a verlas. Pero bueno, o sea, no es bueno que te obsesiones con entender, les digo, palabra por palabra lo que estás leyendo, o entenderlo así como que te quede clarísimo. No es como que estás estudiando. Pero lo ideal sí es que al menos tengas la idea general de qué es lo que acabas de leer, de qué se trató la historia, cuál es, no sé, cuál fue el inicio, cuál fue el desarrollo, cuál fue el clímax de la historia. Entonces, si por ejemplo terminas tus 5 páginas diarias y de plano dices, híjole, no entendí lo que dijeron estas 5 páginas, puedes regresar al principio del capítulo, tratar de volver a leer. Ahí sí tal vez decir, bueno, igual hay algo aquí crucial que sí tengo que buscar en el diccionario y por eso no estoy entendiendo. Y puedes hacer esto hasta que comprendas de qué se trata, ¿no? Y también puedes repetir el libro si sientes que has avanzado. O sea, si no sé, si hace 6 meses empezaste con un libro que sientes que igual estaba interesante y no le sacaste jugo porque no entendías, y sientes que en 6 meses has mejorado y quieres ver si ahora le entiendes mejor, eso no tiene nada de malo. Al contrario, creo que te va a ayudar, porque si ya
estás familiarizado con el libro, es más fácil que empieces a reconocer, como les digo, conceptos e ideas dentro de un idioma nuevo. Mi tip número 7 sería que inviertan en libros bilingües. Cuando yo estaba tratando de aprender alemán, porque según yo iba a estudiar letras alemanas, la verdad no me era tan fácil leer en alemán como me estaba haciendo leer en inglés, porque no empecé a leer alemán con el nivel de el idioma que tenía cuando empecé a leer en inglés, porque les digo, en México, no sé, se nos requiere como sociedad, población mexicana, tener un mínimo de inglés. Obviamente en las escuelas en las que yo fui, entiendo que hay zonas donde no es tan importante, pero al menos en la Ciudad de México es como importante y te hacen aprender al menos un mínimo de inglés. Entonces es lo que les digo, tenía como ya un inglés de entrada un poco más fuerte, una base más fuerte, y el alemán no es importante en México, o bueno, al menos no es tan importante. Es un idioma muy importante porque es uno de los idiomas más importantes para los negocios, pero al menos no se considera tan importante como el inglés, entonces no es algo que yo estaba viendo todo el tiempo. Y algo que me ayudó mucho fueron los libros bilingües. Entonces yo creo que si justamente tú vives en estas zonas donde llevaste otros idiomas, por ejemplo, tengo entendido que hay niños que van al liceo francés, que van al colegio alemán, entonces en vez de inglés llevaban francés o alemán. O por ejemplo, yo tenía una amiga que decidió que pues ella no quería tomar inglés porque tenía raíces indígenas, entonces creo que decidió tomar náhuatl, y obviamente pues tiene más sentido, ¿no? O sea, el náhuatl te va a servir más en la vida si tienes raíces indígenas, y bueno, depende qué raíces indígenas. Y también pues si decides conocer la cultura de la que vienes, está mucho más chido aprender náhuatl. Entonces si por alguna de esas razones tu inglés no tiene una base fuerte, creo que esta sería una mejor opción, porque lo que hacen estos libros es que la mitad viene en el idioma que estás tratando de aprender, o más bien en el idioma original del libro, y la otra mitad viene en tu idioma. O sea, por ejemplo, en mi caso yo estaba tratando de leer, creo que fue Werther de Goethe. Sí lo estoy pronunciando bien, es que ya no estudio alemán, pero ajá, venía de este lado en alemán y de este lado venía en español. Entonces de repente yo me quedaba así de que dude, no entiendo nada, y ya me iba a la parte de español. Y como les digo, cuando conoces la historia, cuando conoces el contexto, es más fácil decir, creo que esta frase, creo que esta palabra, creo que este párrafo significa esto. Entonces cuando dices, bueno, no entendí este párrafo en inglés, lees en el español, entiendes lo que dice el párrafo en español y te regresas al inglés, es más fácil comprenderlo. Y mi último tip sería que mantengas la meta presente. Esto se los he dicho mucho. Esto no va a ser fácil, va a ser muy fácil que te canses y quieras botar ese objetivo que tienes. Y creo que la única manera de que no te rindas es que te acuerdes por qué lo vas a hacer. Para mí, mi caso era muy particular del por qué quería perfeccionar mi inglés, y era porque quería estudiar letras modernas inglesas. Entonces me era muy importante leer bien inglés, porque pues la carrera, aparte de que está en inglés, o sea, tus maestros te hablan en inglés, vas a leer literatura inglesa, y nunca va a ser lo mismo leer traducciones que leer el lenguaje original. De hecho, si no puedes leerlo en el idioma original, ni siquiera puedes entrar a la carrera. Entonces yo tenía como que ese objetivo súper específico, pero tal vez tú quieres usarlo para tu trabajo, tal vez para que ganes un mejor sueldo. En la mayoría de los trabajos este es el caso, necesitas un mejor inglés, o tal vez te quieres ir de intercambio, o piensas hacer un viaje a Londres o a Canadá, yo no sé. El punto es que si solo estás pensando, tengo que leer estas 5 páginas porque las tengo que leer, no lo vas a lograr. Tienes que pensar, tengo que leer estas 5 páginas porque en un año me gustaría estar en Nueva York, ¿saben? O sea, tiene que ser muy muy claro tu objetivo para que esto no sea tan pesado. Y pues bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo disfruté mucho hacerlo, disfruté mucho probando Cambly. O sea, la verdad está muy muy padre. Creo que voy a seguir aquí jugando ahorita que termine de hacer el video. Ya saben que yo no recomiendo cosas en mi canal que no considero que les puedan aportar algo, y es por eso que probé bastante Cambly antes de hacer el video, y ellos lo saben. Ya saben que si les gustó el video, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!